Hola, bienvenido otra vez al canal. Mi nombre es Ramón y en este video te enseñaré a pasar a fracción irreducible a todas estas expresiones decimales que ves acá. Acá ya tengo ordenadas en renglones a las expresiones decimales del mismo tipo. En el primer renglón tengo a la expresión decimal exacta o finita, llamada así porque se conoce la cantidad de cifras que tiene la parte decimal. En el segundo renglón tengo a la expresión decimal periódica pura, llamada así porque en la parte decimal se repite el mismo patrón indefinidamente. En el tercer renglón tengo a la expresión decimal periódica mixta, llamada así porque en la parte decimal siempre hay una parte decimal no periódica y otra parte decimal periódica. Bueno, vamos a comenzar a pasar a fracción cada una de estas expresiones decimales, comenzando por las decimales exactas. En este caso, siempre al pasar a fracción hay que escribir como numerador la cantidad entera que se forma al quitar la coma y como denominador un 1 seguido de ceros. Entonces voy a trazar la raya de fracción y en el numerador de esta raya voy a escribir el valor 13, ya que acá si quito la coma, en esta expresión me queda el entero 13. Como denominador voy a poner un 1, entonces seguido de ceros. ¿Cuántos ceros voy a escribir después del 1? Bueno, va a depender de la cantidad de cifras decimales que tiene la expresión dada. En mi caso acá tengo una sola cifra decimal, entonces acá después del 1 pongo un 0. Si tuviera 2 pondría 2 ceros, si tuvieras 3 pondría 3 ceros y así sucesivamente. Bueno, y así quedó expresada en fracción irreducible esta expresión decimal que tenía. Ahora pasamos a esta acá. Acá tenemos que aplicar el mismo método, entonces si quito la coma se forma el valor 25. Entonces trazo la raya, en el numerador entonces pongo 25. Y en el denominador pongo un 1 y ahora observo la cantidad de cifras decimales que tiene mi expresión dada. Esta expresión acá tiene 2 cifras decimales, entonces acá después del 1 pongo 2 ceros. Un 0 por cada cifra. Bueno, y así quedó en fracción esta expresión decimal, pero resulta que esta fracción acá, como ves, es reducible, entonces tenemos que reducirla por el valor más grande que se pueda dividir tanto al numerador como al denominador. Entonces vamos a dividir por 25. 25 dividido 25 da 1, 100 dividido 25 da 4. Entonces ahora hay que sacar en limpio lo que ha quedado. Y así quedó expresada en fracción irreducible ahora esta expresión decimal que tenía acá. Bueno, ahora pasamos a la siguiente. En este caso ya tenemos otra expresión decimal, así que no podemos usar el método anterior. Vamos a tener que utilizar otro método. Para pasar esto a fracción irreducible podemos utilizar dos métodos que yo conozco, pero de esos dos métodos hay uno que es bastante fácil de aplicar y otro un poco más complicado. Entonces voy a aplicar el que creo que te resultará más fácil de aprender a aplicar. El método consiste en trazar una raya de fracción y en el numerador hay que hacer una resta. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar el número entero que se forma al quitar la coma con la parte entera de la expresión decimal periódica pura dada. Entonces, si quito la coma, se forma el valor 13. Y a ese valor le voy a restar 1, que es la parte entera que tengo acá en la expresión. Y como denominador hay que poner un 9 por cada cifra decimal periódica que tenga la expresión dada. En este caso tengo una sola cifra, entonces acá pongo como denominador un 9. Bueno, ya quedó aplicado el método. Ahora hay que resolver lo que se puede.
Entonces acá en el numerador me quedó una resta. 13 menos 1 da 12. Entonces ahora me queda 12 noveno. Así queda expresada en fracción esta expresión decimal periódica pura que tenía. Pero resulta que a esta fracción no la podemos dejar así porque es reducible. Entonces, como el 12 y el 9 son múltiplos de 3, vamos a dividir por 3. 12 dividido 3 da 4 y 9 dividido 3 da 3. Ponemos otro igual y sacamos en limpio lo que ha quedado. 4 tercios. Y así quedó expresada en fracción irreducible esta expresión decimal periódica pura que tenía acá. Ahora vamos al siguiente caso. Vamos a aplicar el mismo método, ya que la expresión decimal es también periódica pura. Entonces en el numerador voy a restar 524 menos 5. Y como en la parte decimal tengo dos cifras decimales periódicas, entonces acá como denominador voy a poner 99. Bueno, ya apliqué el método, ahora se pone un igual y hay que resolver la resta que tengo acá en el numerador. 524 menos 5 da 519. Entonces me queda 519 99avos. Y así quedó expresada en fracción esta expresión decimal periódica pura. Pero tampoco la podemos dejar así porque resulta que tanto numerador como denominador son múltiplos de 3. Entonces tachamos y dividimos por 3. Acá me queda 173 y acá me queda 33. Entonces ponemos otro igual y sacamos en limpio lo que ha quedado. Y así ha quedado expresada en fracción irreducible esta expresión decimal periódica pura que tenía acá. Entonces ahora pasamos acá a las expresiones decimales periódicas mixtas. Acá voy a aplicar un método bastante parecido al anterior, pero con dos pequeñas modificaciones. En el numerador también vamos a hacer una resta. Bueno, como ves, apliqué un método bastante parecido al anterior, pero con dos modificaciones. La primera modificación acá es el valor que se resta. Acá, en este caso, en las puras, se resta siempre la parte entera que tiene la expresión decimal dada. En este caso acá, se resta también esa parte entera seguida de la parte decimal no periódica que tiene la expresión dada. Entonces, como tengo un 0 y un 8, por supuesto hay que quitar la coma, entonces de ahí se forma la cantidad 8 que resté acá. Y la otra diferencia con respecto al caso anterior es acá el 0 que puse en el denominador. En este caso también por cada cifra decimal periódica que tenga la expresión dada se pone un 9, pero por cada cifra decimal no periódica que tenga la expresión dada después del 9 se pone un 0. Entonces ahora sí tenemos que hacer el paso siguiente como en el caso anterior. Hay que resolver la resta que me quedó en el numerador. Entonces 89 menos 8 da 81. Y ahora me queda 81 noventavos. Así me quedó en fracción esta expresión decimal periódica mixta. Pero resulta que esta fracción también es reducible por el valor 3 y por el valor 9. Entonces vamos a dividir por 9. 81 dividido 9 da 9 y 90 dividido 9 da 10. Entonces ponemos un igual y sacamos en limpio
9 décimo. Y así quedó expresada en fracción irreducible esta expresión decimal periódica mixta que tenía acá. Bueno, ahora pasamos al siguiente caso. Si quito acá la coma, me queda 2219. A ese valor le tengo que restar la parte entera seguida de la parte decimal no periódica. Entonces resto 221. En el denominador pongo un 9 por la cifra decimal periódica que tengo acá, y luego del 9 voy a poner 2 ceros porque acá tengo dos cifras decimales no periódicas. Bueno, ya quedó aplicado el método, ahora hay que resolver la resta que queda en el numerador. 9 menos 1, 8, 11 menos 2, 9, 21 menos 2, 19. Entonces acá me va a quedar 1998 900avos. Y así queda expresada en fracción esta expresión decimal periódica mixta. Pero resulta que esta fracción que quedó acá es reducible, ya que numerador y denominador son números pares, y si sumamos cada una de las cifras que forman el numerador y también al denominador, me quedan valores múltiplos de 3. Entonces, si se puede dividir por 2 y por 3 al mismo tiempo, el numerador y el denominador, quiere decir que podemos reducir por 6. Entonces tachamos así con barra y dividimos por 6 tanto al numerador como al denominador. Acá me va a quedar 333. Y acá si divido por 6 me queda 150. Bueno, ahora voy a encolumnar acá un igual y voy a sacar lo que quedó en limpio. Bueno, resulta que acá ahora me quedó 333 150avos. Tanto numerador como denominador son múltiplos del valor 3. Esto me pasa acá porque acá no dividí al numerador y al denominador por el mayor divisor posible. Por eso acá me vuelve a quedar una fracción reducible. Entonces tacho otra vez con barra y divido por 3. Arriba me va a quedar 111 y abajo 50. Entonces ahora vuelvo a sacar en limpio lo que me ha quedado. Y así quedó expresada en fracción irreducible esta última expresión decimal que tenía. Bueno, no hay nada más que mostrar en este video. Hemos llegado al final. Espero te sirva y le puedas sacar el mayor provecho posible. Déjame un comentario a ver qué te pareció el video y nos volveremos a ver, Dios mediante, en el siguiente video.